Si bien para muchos es solo una leyenda, cada vez más investigadores e historiadores alaban la teoría de que la Atlántida, descrita por Platón en los diálogos Timeo y Critas, realmente existió. Aunque hay diferentes teorías sobre su localización, desde la zona del Triángulo de las Bermudas, al Reino Unido, Japón, en el Océano Índico y muchas más. La historia de la Atlántida, que desapareció de un día para otro, quizá por un desastre natural, tenga cada vez mayor veracidad, porque existen en el mundo moderno varias ciudades que tuvieron una vida intensa, con una cultura rica y con mucha historia, que dejaron de aparecer en los mapas por alguna catástrofe climática o la decisión del hombre. Desde China hasta India, pasando por Jamaica, el día de hoy te presento las 10 ciudades que permanecen vivas debajo del agua y que son las más espectaculares. No te pierdas ninguna, pues estoy seguro que te sorprenderás. Bienvenidos amigos a este nuevo video de Curiosos. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. ¡Comenzamos! La misteriosa ciudad del Golfo de Kambad en la India. Las ruinas de Krishna se encuentran en el Golfo de Kambad, antes conocido como el Golfo de Cambay. La antigua ciudad de Krishna se suponía que era un mito, pero las ruinas encontradas en el año 2000 parecen hacer renacer la vieja historia de India. La historia que Krishna tenía una magnífica ciudad. Tenía 70,000 palacios hechos de oro, plata y otros metales preciados. La ciudad era próspera. En el 2002, los oceanógrafos del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India revelaron que, por casualidad, descubrieron a 36 metros de profundidad en el Golfo de Kambad los restos de una gran ciudad perdida, de unos 8 kilómetros de largo, por más de 3 de ancho. Durante las expediciones posteriores, recuperaron pequeños fragmentos de material de construcción, cerámica, secciones de paredes, cuentas, esculturas, huesos y dientes humanos, que fueron datados con la técnica del carbono 14 y determinaron una antigüedad de 9,000 años. Esa teoría la convertiría en la civilización más antigua del planeta y, según esta polémica datación, habría prosperado durante la segunda era del hielo, para luego quedar sumergida. El hallazgo puso en tela de juicio todo lo que se conocía del desarrollo de la civilización humana, ya que para los historiadores clásicos, durante ese tiempo, el hombre recién comenzaba a dominar la técnica de alfarería y a domesticar a las vacas. Pavlopetri, en Grecia. Esta ciudad se encuentra en la costa del sur de Grecia, en específico en Laconia. Según el último estudio, se considera que se hundió en el año 1000 a.C. y que fue habitada desde el 5000 a.C. Es el hallazgo arqueológico sumergido más antiguo. Fue descubierta en 1967 por el prestigioso paleoclimatólogo y oceanógrafo inglés Nicholas Fleming, quien además realizó el mapeo casi completo con sus calles, edificios y tumbas. La ciudad surgió en la misma época en la que fue escrita la Ilíada. La investigación que se llevó a cabo en 2009 reveló que su trazado se extendía 4,047 metros cuadrados, mientras que distintas evidencias demuestran que la ciudad fue abandonada antes del 2800 a.C. Está protegida por la UNESCO en su lista de monumentos significativos por de herencia cultural bajo el agua. Puerto Real en Jamaica. Puerto Real gozó de una época de esplendor, cuando fue sede del gobierno británico en la isla, y era el principal puerto, base pesquera y comercial durante el siglo XVII. La ciudad posee múltiples historias de piratas que lo utilizaban como base para asaltar naves españolas y francesas. Desde allí, Henry Morgan atacó Panamá, Portobelo, Maracaibo, aunque también abundan relatos sobre otros famosos piratas con autorización de la corona para realizar sus actos vandálicos, como Roche Brasiliano, John Davis y Edward Mansvelt. Sin embargo, el 7 de junio de 1692, un terremoto hundió 2/3 de la ciudad en el Caribe.
El mar se tragó la ciudad, matando a 2.000 personas e hiriendo a otras 3.000. Los clérigos locales atribuyeron la destrucción del Port Royal como un castigo por sus caminos pecaminosos, así que la corona decidió pasar toda la actividad económica a Kingston, actual capital de Jamaica. El templo sagrado del Titicaca en Bolivia. Allí, en el lago de altura más elevado del planeta, donde se origina toda la cosmogonía y mitología inca, entre la isla del Sol y la isla de la Luna, existe un templo que permaneció por siglos oculto a los ojos del hombre. La expedición italiana Akakor recorrió las aguas alrededor de las numerosas islas que comprende el lago y descubrió a 50 metros de profundidad las ruinas de un templo que debió ser frecuentado posiblemente hace unos 6.000 años atrás, época en que no estaba sumergido. Entre los muchos elementos que extrajeron está una figura de oro de 60 centímetros que pesó cerca de 40 kilogramos. Cerca del río están los restos del Tiahuanaco, una cultura extremadamente avanzada, capital del estado de Tihuanacota. Algunos estudios la datan desde el año 1500 a.C. Sin embargo, una de sus estructuras, la Puerta del Sol, se cree que es mucho más antigua, quizás tanto como las ruinas sumergidas del Titicaca. Las mismas aguas del Titicaca encierran un misterio al estar relacionadas a las aguas del Pacífico, en un periodo en que el nivel del mar era mucho más alto. Monumento Yonaguni-jima en Japón. Esta estructura es muy controversial para la ciencia. Fue descubierta en 1985 en la isla japonesa Yonaguni por el submarinista nipón Kihachiro Aratake, y aún hoy no se pudo determinar el origen ni la antigüedad del megalito. Para algunos científicos es solo una construcción natural, pero para otros la perfección de los cortes de la pirámide, la simetría de su posicionamiento, son evidencias claras que fueron desarrollados por el hombre y datan de 10.000 años atrás. El problema radica en que la estructura debió estar en tierra firme durante la segunda era del hielo, por lo que otros científicos, en especial los que abonan la teoría de los alienígenas ancestrales, la categoría y complejidad de la construcción no hacen posible que el hombre lo haya realizado durante esa época, y que en realidad es otro de los monumentos realizados por extraterrestres en la protohistoria. Mega, las pirámides del Caribe en Cuba. A principios de siglo, un equipo cubano-canadiense descubrió, mediante imágenes de sonar, extrañas formaciones en el extremo occidental de Cuba, a 650 metros de profundidad en el mar Caribe, entre la península cubana de Guanajacavives y la región mexicana de Yucatán. Las estructuras a las que denominaron mega tienen formas de pirámides, calles y edificios, y según Paulina Selitsky, líder de la excursión, tendrían alrededor de 6.000 años de antigüedad. Es realmente una estructura maravillosa que parece que hubiera sido verdaderamente un gran centro urbano. Sin embargo, sería totalmente irresponsable decir lo que fue antes de que tengamos evidencias, comentó Selitsky en una entrevista. Las estructuras tienen claros signos de haber sido cortadas, talladas y pulidas, con el objetivo de hacerlas encajar y formar así estructuras mayores. Además, revelaron que algunas poseen extrañas inscripciones con reminiscencias a los jeroglíficos egipcios, aunque no se pudo determinar a qué periodo o cultura pertenecen. Ciudad de Heracleión en la costa de Egipto. La ciudad de Heracleión se sumergió en la desembocadura del río Nilo, frente a las costas de Alejandría, Egipto, posiblemente tras un terremoto y tsunami. Prosperó entre el siglo VII a.C. y el siglo VIII después de Cristo, para perderse en un momento, hace más de 1000 años. En Heracleidón se encontró un santuario dedicado al mítico guerrero griego, mitad hombre y mitad divinidad, Heracles, dado a conocer por los romanos como Hércules. Ciudad del León en China. Xicheng yace en el fondo del lago Qiandao, en la provincia oriental de Zhejiang. Conocida como la Ciudad del León, era una perla en la dinastía de Han, entre el año 25 y 200 después de Cristo, por la complejidad de sus edificios.
Sin embargo, esto no detuvo al comunismo para hundirla en 1959, cuando se terminó la presa hidroeléctrica del río Xinjiang. Así se creó este espejo de agua que alberga un militar de islitas. La ciudad se encuentra sumergida intacta entre 26 y 40 metros y mantiene, como pocas, el patrimonio cultural chino. Las ruinas se pueden visitar mediante una agencia turística de Shanghái. Eso sí, se debe acreditar experiencia en buceo. Alejandría en Egipto. Era el año 332 y Alejandro Magno vencía al rey persa Darío III. Los habitantes de la región, hoy Egipto, lo aclamaron como un liberador y sobre un poblado de pescadores llamado Racotis fundó Alejandría, que se convirtió en una metrópolis portuaria y en un faro cultural sin precedentes. Los continuos terremotos produjeron que a finales del siglo XIV gran parte de la ciudad quedase sumergida, especialmente el palacio que había sido telón de fondo de aventuras amorosas entre Cleopatra y Julio César o con Marco Antonio. En 1993, un grupo de arqueólogos se aventuró con el fin de preservar la zona. Desde su palacio, con varias columnas de granito de color rojo e innumerables estatuas, y los restos del famoso faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Como has podido ver, la presencia de estas ciudades sumergidas abren enigmas, preguntas que arqueólogos e historiadores no logran responder, o por lo menos ponerse de acuerdo. La historia humana posee muchos claroscuros, eventos tomados como mitológicos, leyendas. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos y el eterno espíritu de descubrimiento, queda cada vez más en evidencia que aún hay mucho por conocer y que tal vez los mitos y leyendas no son solo fantasías. Bueno, esperamos que el tiempo lo diga, pero dime, ¿qué opinas de estas ciudades sumergidas en el mar? Por favor, déjame tu comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos: Gabo Gabo, Ari Hernández, Adolfo Vaca, Alex World 82, Rebolledo Elizabeth, Dexter Cerón, Paki 98, La Guarida del Fantasma y Carolina Iriarte. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.